Muy buenas tardes, mi nombre es Lucía de la Cruz. Yo le estaré hablando de lo que son las competencias comunicativas. Dentro de ellas están las competencias generales. En sentido general, el término competencia se refiere a un sistema de conocimiento declarativo que se destaca lo que es el qué, en los condicionales, el cuándo y el por qué. Y en los procedimentales, el cómo, organizado en lo que es un esquema operativo que permiten una situación dada, identificar no solo los problemas, sino también la solución. Una competencia es un saber y el saber aplicarlo. O dicho de otra manera, el dominio de un conocimiento. Un investigador afirma que la enseñanza por competencia es un tipo de educación que cubre todos los ámbitos, o sea, el ámbito general de lo que es el desarrollo humano. Dentro de ese desarrollo humano está lo que es el personal, lo social, los conocimientos, las actividades y las destrezas. Un concepto moderno de educación basada por competencia, rebasada por mucho, es el ámbito estrecho de lo laboral, al que muchos la quieren confinar. Un concepto de competencia comunicativa, le llamamos competencia comunicativa a una serie de destrezas que favorecen o son indispensables para lo que es una comunicación eficaz. Competencia lingüística se refiere al dominio de la estructura, de lo que es la lengua y de sus patrones fonológicos. Esta competencia se caracteriza por lo intuitivo, lo abstracto y por lo espontáneo. Es cuanto hasta aquí mi parte. Buenas noches, mi nombre es Crazy y le estaré dando continuidad al tema ya mencionado por mi compañera, que son las competencias, los tipos de competencia. Le estaré iniciando con la competencia léxica, la cual esta consiste en buscar el significado en los diccionarios de las palabras. Y también la competencia léxica implica el arte y el uso apropiado de las palabras y de su comprensión misma. A continuación también le estaré mencionando la competencia comprensiva, la cual se asocia a la interpretación y a la lectura. Sin embargo, la interpretación de la misma busca no limitarse a lo que se quiera decir o lo que se quiera expresar. Le estaré mencionando la competencia expresiva. Esta busca formar parte de las competencias lectoras, que no es solamente el saber leer en voz alta, sino saber la articulación, saber el significado de lo que se expresa o se quiere decir, adecuación de los sonidos. También esta busca la articulación de las palabras y los grupos de fonemas, el ritmo de la estructura de las oraciones y de las oraciones como un todo, o sea, la entonación. La comprensión lectora va más allá de la lectura o la información o lo que se quiere expresar. Un buen lector debe leer una información en voz alta para así ver sus debilidades o lo que se quiere interpretar de texto. Esta también busca el contenido de otros saberes, al igual de saber informarse y determinar posibles aplicaciones de lo leído. La competencia cultural, enciclopédica,
Esta se refiere a la forma o desarrollarse de una base acervo de una información, un conocimiento adquirido en la cual se esté construyendo al individuo a lo largo de la vida. El conocimiento sirve de marco y de base tanto como la comprensión sirve como una comunicación, por lo tanto hace referencia a los conocimientos previos. Al igual estaré mencionando, por último pero menos importante, la competencia ortográfica. Esta está ligada a la comunicación escrita, como un texto o mal escrito, además como puede reducirse un texto o una confusión del mismo. Causa desinterés, esta causa falta de atención, al igual que en lo que se está leyendo, lo que se quiere decir o lo que se quiere crear o aprender de las reglas ortográficas. Es suficiente para denominar normativas, pero es así la misma. Deben conocer reglas, deben conocer ortografías lo más suficiente posible. Hola, muy buenas, mi nombre es Lucía Emperatriz Lora Félix. Yo le voy a estar hablando sobre la competencia atencional. Es fundamental para comprender y para despertar la empatía entre los interlocutores. Es gramaticalmente comprobar que nuestro interlocutor está atento a nuestro discurso. Por el contrario, es desagradable comprobar que no se ha entendido nada porque nos ha prestado la debida atención, la capacidad de escuchar no solo lo que nos agrada o lo que coincide con nuestros valores. Es imprescindible en la comunicación oral. Asimismo, en el examen cuidadoso del texto es fundamental la comunicación escrita. También es común en nuestro medio que la gente no entiende porque no se escucha bien, porque no se presta la debida atención. Incluso en muchas oficinas institucionales públicas dan mala información o se equivocan por no prestar la atención. También vamos a hablar de la competencia pragmática. Esta referencia es la capacidad de producir los actos de habla acorde con cada contexto. No es suficiente para comunicarse con éxito tener un buen nivel lingüístico, expresivo, ortográfico o léxico, etc. Se requiere una especie de inteligencia emocional que ayuda a intuir cómo preparar un discurso en cada contexto comunicativo. La palabra, la construcción sintáctica, el tono, el timbre, la expresión corporal, etc. Debe corresponderse con el momento, el lugar, la intención y comunicativa. El manejo adecuado del contexto del discurso exige una variación de gama de su competencia tímica, expresiva o manejo de las emociones. También vamos a estar hablando sobre la competencia lógica. Es la capacidad de exponer en un orden o suceso conveniente las ideas e informaciones en el discurso, la cohesión, la coherencia y la isotopía. Ver esos últimos tres conceptos en la gloria. La gradualidad y la progresión del discurso se debe a la competencia lógica de los hablantes, la lectura del texto bien redactada, la observación, escuchar con atención. La práctica de escritura favorece el desarrollo de dicha competencia. También vamos a hablar de la competencia intertextual. Esta es la capacidad de relacionar el conocimiento enciclopédico cuando hablamos o cuando escribimos, cuando escuchamos o cuando leemos. Podemos relacionar en nuestro discurso o en el ajeno la información o ideas que se manejan. Esa es una capacidad que requiere de muchas lecturas y contactos culturales e intelectuales. Pueden en condiciones necesarias, pero no suficientes, tener un acervo de conocimiento enciclopédica. También voy a hablar sobre la competencia discursiva. También llaman textual por algunos autores, es la más completa de todas las competencias relacionadas con la comunicación. Se podría decir como la capacidad de transformar los datos, informaciones y opiniones o discursos, o sea, la capacidad de construir discursos bien estructurados
a partir de datos y de comprender los discursos ajenos, siguiendo las claves textuales de conjugación, de enunciado, de discurso. Eso se supone tener una mente organizada. Buenas, mi nombre es Raisa Clase y hoy le estaré dando continuidad al tema que nos tocó, al grupo número 5, y del tema que le estaré hablando es de la competencia argumentativa, competencia epistémica o estratégica, delimitación del tema, aplicación de las categorías Aristóteles. Las competencias argumentativas está constituida por herramientas cognitivas que permiten exponer y justificar adecuada y convincentemente ideas o puntos de vista que sostienen que es competitivo para argumentar su discurso, tiene capacidad para explicar el por qué, para qué, el cómo, quién, en qué, en contexto, etc. La competencia epistémica o estratégica es un factor importante en comunicación que nos permite comunicarnos en el léxico o en la expresión, especialmente cuando se trata de discursos en contextos formales. Es la capacidad de producir y organizar ideas con rigor metodológico. O sea, la competencia epistémica nos permite idealizarnos en actividades formales. La delimitación del tema es necesario restringir el alcance del tema. El tiempo, el espacio, o sea, desde cuándo existe y dónde. O sea que la delimitación del tema no es más que lo más importante que se saca del tema. No tiene que ser un texto muy amplio, sino puede ser de 2 líneas o 3. Aplicación de la característica aristotélicas abren nuevas expectativas para abordar el tema y orientación a la reflexión sobre el mismo y la eventualidad indagación de nuevos aspectos. Muchas gracias, hasta aquí mi intervención. Buenos días, mi nombre es Gloria Estefany Castillo Monte, matrícula 116-8707, y le estaré continuando con el tema de mis compañeros. Aplicaciones de reglas del método cartesiano. Esta es para organizar la estructura general de cualquier texto o tratado, imponiéndolo, desarrollar, ordenarlo para facilidad de seguirlo. Regla de la evidencia. Evita cuidadosamente, o sea, la precitación y la prevención. Reglas de la síntesis. Conducir ordenadamente mis pensamientos. Cuando vamos a hacer una síntesis, es de un equitema, de lo que diga el autor y mis pensamientos sobre él. Selecciones de enfoque y estrategias discursivas. Son aquellas, las exposiciones, las narraciones, las descripciones, el diálogo, argumento, entre otros. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Merlin Hiraldo y estaré abundando un poco sobre el tema ya hablado por mi compañera Gloria. La relación entre el texto y el lector es tan profunda que el buen lector termina siendo un escritor. Cuando alguien escribe un texto y estamos de acuerdo con muchas veces decimos, yo pude haber escrito este texto porque lo encontramos interesante. Esto nos ayuda, nos estimula a leerlo y a estimularlo. Se descubren algunas características como la cohesión, la coherencia, la isotopía, la informatividad, el tono, entre otros. Todo texto es un pretexto
porque los lectores son quienes le darán el sentido. O sea, a la hora de leer, el lector le da sentido al texto, y un pretexto porque sirve de medio, estímulo, de ocasión para el desarrollo. Es cuanto.